Lo que estamos viviendo es una situación de abandono de los valores que hicieron esta cultura. Usted piense, por ejemplo, en la corrupción. Esto que se llama la corrupción generalizada, que permite tranquilamente que personas sospechosas judicialmente sean propuestas para cargos públicos. ¿Qué quiere decir corrupción? Quiere decir que hay muchos hombres que se venden y otros que los compran. Y porque el sistema ha hecho mercancía de todo. Todo es mercancía, todo se compra, todo se vende. Con esos valores, ahora mismo se niega una representación pública o lo que sea, y es que junto a la presunción de inocencia hemos inventado la presunción de culpabilidad. ¿Por qué se atacó a Irak por Bush de esa manera? Presumiendo que Irak era culpable. ¿Por qué se impide que unas personas tengan acceso a ciertos derechos? Porque se piensa que los van a utilizar mal. Pero eso es la ley de la selva, eso es la ley del salvaje. De modo que un sistema que abandona sus valores es un sistema en crisis global. Y el sistema capitalista se acaba. Digan lo que digan, piensen lo que piensen. Porque hemos sustituido los valores éticos por el interés monetario. No hay valores éticos, hay interés monetario. Y a los gobiernos les interesa monetariamente estar bien con los banqueros. Pero si eso está a la vista de todo el mundo. Por la crisis es solo un aspecto de la crisis global del sistema. El sistema de vida capitalista está en su ocaso. Usted compare la situación actual con la época del siglo XV-XVI, cuando empieza y cuando Europa es un volcán de expansión que se reparte por todo el mundo, que la gente se embarca y se va a las Indias y todo. Hoy no hay nada parecido, es al revés. La gente viene a Europa desde otros sitios. No, mire usted, el sistema ya no tiene nada que decir, nada nuevo que decir. De modo que el sistema se agota y uno de sus aspectos es la crisis financiera, como hay la crisis alimentaria, como hay la crisis energética y como hay la crisis conceptual y la crisis de la educación. Se diferencia de otros porque ha habido crisis, pero eran crisis puntuales en el sistema. Lo mismo que en un sistema vivo, en una persona, en mí, por ejemplo, hay momentos de mejor salud y de peor salud. La diferencia de esta crisis, repito, es que no es una enfermedad transitoria en un cuerpo sano, es que es un síntoma de corrupción de un cuerpo desarticulado ya y que no funciona. Europa mismo no funciona, hoy Europa no funciona, no saben qué hacer. Frente a lo de Libia, ¿qué hacen? ¿Qué saben hacer? Frente a lo de Palestina, ¿qué saben hacer? Frente a lo de Irán, ¿qué saben hacer? No saben. Y lo peor es que cada uno de ellos cree que sabe y no está de acuerdo con el otro. Y estamos hablando de unidad europea. Ni es unidad ni es europea. No es unidad porque no están de acuerdo y no es europea porque no respetan los valores que fueron europeos. La justicia, la dignidad humana, la libertad. Eso no se respeta ya. Como decía antes, ya en vez de la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad. Y se dice, no, usted no tiene derecho a esto porque usted lo hace con propósito falso. Así no vamos a ningún sitio. El paro es un fruto del sistema. Cada vez que el sistema aumenta máquinas que acaban con la posibilidad de vender el trabajo, pues está aumentando el paro. El paro es consecuencia del sistema. Y como no hay redistribución del producto, como lo acapara un grupo pequeño del producto que no lo redistribuye, pues entonces el paro es consecuencia de eso. Pero no es solo el paro es lo mismo que el hambre. ¿Por qué hay hambre? Porque no hay redistribución. Porque hay una explotación por parte de una minoría. Y eso es fruto de ceder otra vez el poder de los políticos a los financieros. Mire usted, en un pequeño trabajo que yo le he citado antes y que se acaba de publicar en un libro, se contesta 3 preguntas. Primero, ¿por qué los financieros fueron codiciosos hasta el punto de desatar la crisis? Segundo, ¿por qué los gobiernos que vieron aquello no fueron capaces de evitarlo? Y tercero, ¿por qué los pueblos siguen votando a los gobiernos que hicieron eso? Y allí lo contesto. El miedo funciona no solo en el consumo, sino en casi todo. El miedo funciona en la política, el miedo funciona con el más allá, la religión es un producto del miedo. El miedo es la inseguridad, y en cambio la civilización, la cultura es la seguridad. La seguridad, fíjese bien, de que todo es inseguro, porque todo depende de todo y no podemos controlarlo todo. Y la seguridad de saber que la muerte también es segura, y que no es lo contrario de la vida.
La muerte es la compañera de la vida. El día que nacemos empezamos a morir. Y hay que saber eso, y hay que saber disfrutarlo, y hay que saber vivirlo, y hay mucho que hacer. Mire usted, el mundo está lleno de prodigios. Yo suelo decir que un huevo de gallina es un prodigio maravilloso. Usted piense que las gallinas han creado, a las aves en general, ese sistema para reproducirse. Y fíjese usted lo complicado que es. Acumular material en una bolsa pequeñita, y material de muy distintas clases, cal para hacer huesos, y otros productos para hacer otros productos. Y todo eso se queda quieto en el huevo hasta que llega un momento de temperatura que cada una de sus millones de células empiezan a trabajar. Es admirable, es increíble, es extraordinario. ¿Qué más queremos? La vida es fabulosa, pero pasamos de largo, pensando en lo grandes que somos y en la soberbia que nos invade. No, somos una especie biológica viva y se trata de, dentro de esa especie, ser lo que somos y lo más que somos en compañía de los demás, porque sin los demás no somos nadie. La educación que hay ahora es muy clara, es una educación para crear no hombres y mujeres libres, sino productores y consumidores, nada más. En cuanto el niño empieza a hablar, o en 3 meses, en 3 años, el jardín de infancia o la escuela primaria o lo que sea, empiezan a indoctrinarle, a enseñarle el pensamiento único, a enseñarle el dogma, no a pensar por su cuenta, no a reaccionar ante lo que ve, no, que se aprenda la doctrina oficial. Y así constantemente. Yo recuerdo de mis tiempos universitarios, una vez que me encontré a un alumno mío que había sido alumno mío, mi asignatura estaba en segundo, y que estaba terminando la carrera. Y le dije, ¿qué? ¿Cómo van las cosas? Me dijo, ay, señor San Pedro, estoy deseando acabar la carrera para poder estudiar. Eso demuestra qué tipo de educación se estaba dando. Hay que hacer una educación que forme para la libertad de pensamiento, y con la libertad de pensamiento para poder educarnos nosotros. De modo que lo de generación perdida, quizá no, y pienso que no. ¿Por qué? Porque mire usted, con las piedras de los templos clásicos de la mitología griega se hicieron basílicas cristianas, y luego con las piedras de las basílicas cristianas los árabes hicieron la mezquita de Córdoba y otras cosas. De modo que pueden hacer la metamorfosis, pueden transformarse, pero a base de no aceptar las verdades oficiales de ese tipo y decir que no a lo que tienen. Mire usted, no hay vida personal sin libertad. Y no hay libertad, y entiendo por libertad la libertad de los revolucionarios franceses, es decir, la libertad con fraternidad y con igualdad. Pero con esa libertad, no hay libertad si el pensamiento no es libre. Los jóvenes tienen que pensar por su cuenta, no asumir lo que les dan, y mucho menos ahora con la educación que reciben. Tienen que reeducarse, y eso lleva mucho tiempo y posiblemente más de una generación. Y mientras tanto, mientras se produce la reeducación, y ese es un papel en el que las mujeres con sus hijos pueden hacer mucho, mientras tanto lo que tienen que hacer es negarse a aceptar las verdades oficiales y decir no constantemente. Y educarse no para sustituir al hombre, no para imitar al hombre, no para ser sucedáneo ni otro tipo de servidor del hombre, sino para tener la mente también libre e independiente y pensar en valores humanos que no son los valores oficiales. Piense usted que la humanidad está todavía por civilizar, porque en 2000 años, desde Grecia, hemos progresado técnicamente de una manera increíble, fabulosa, un portento de llegar a la luna y lo que usted quiera, pero nos seguimos matando y asesinando por codicias de poder, por pequeñas rivalidades. Y las palabras clave del mundo oficial de hoy, lo que quieren que aprendamos, son productividad, competitividad e innovación. Mire usted, frente a eso habría que hacer, en vez de productividad, vitalidad, y en vez de innovación, conservación, y en vez de competitividad, cooperación. Habría que pensar en asociarnos y vivir pacíficamente y apaciblemente en este mundo, porque esta es la vida que tenemos y la que tenemos que ejercer y desarrollar. De modo que para mí hay educación contraria a la actual, o más que contraria, rectificadora de la actual, educación que conduzca a saber vivir en armonía con la naturaleza, porque somos naturaleza, y, mientras tanto, resistencia constante y pasiva a los intentos de dominio del dinero. Si en los jóvenes hay muchas veces desconcierto, si hay apatía, es ¿a qué quiere usted que se apunten? ¿Qué se les ofrece? Unos les ofrecen seguir como estamos. Seguir como estamos es imposible porque su meta, su objetivo es lo que llaman el desarrollo sostenible, que es más de lo mismo, sin más,
y eso es insostenible totalmente. Eso es una cosa que les ofrecen, y otra es transformar el mundo. Las dos cosas son un disparate. No podemos sostener este tipo de desarrollo y no podemos transformar el mundo porque somos el mundo. El enorme error de la cultura occidental es creer al hombre superior por encima del mundo, creer al hombre dotado de inmortalidad y de creer que está por encima de la materia y de creer que puede transformar el mundo. Puede hacerlo porque tiene una técnica, según él, suficiente, y tiene derecho a hacerlo porque está superior por encima del mundo, tiene un alma inmortal. Yo no me creo lo del alma inmortal y no me creo lo de la superioridad técnica. Yo creo que el mundo es uno, que en él vivimos y que somos, cuando nos creemos actores, que somos partículas de ese mundo y vivimos como ese mundo se desarrolla. Somos una gota en un océano y pensar en esas condiciones, lo que piensa el mundo occidental y lo que piensan los financieros, es una locura que acabará desmoronándose. No es cuestión de esperanza, es cuestión de creer en la vida, de asombrar la vida, ¿no? Esperanza, mire, me parece que era un texto de Camus, que hablaba de le sale espoir, la sucia esperanza. La esperanza es la que pervierte a mucha gente. Hacer cosas mal con la esperanza de arreglar algo. No, no, ahora hay que arreglarlo, sin esperanza. En un texto indio del Bhagavad Gita se dice que las batallas hay que darlas independientemente de su resultado. Ganaré o perderé, pero yo tengo que decir esto. Es el deber frente a la conveniencia, la ética frente al interés mercantil. Todos los valores que esta civilización ha tenido y que ha ido tirando por el suelo, eso es lo que hay que restaurar, en otro marco distinto. Hazte quien eres y hazlo fervorosamente y hazlo entregado a eso y en solidaridad con los demás, porque sin los demás no somos nadie. Pero sin doblegarte, sin hundirte frente a ellos, sin ceder y sin creer los inventos de los que quieren explotarte. No te rindas. Trata de ser quien eres y de vivir como un ser natural en el mundo, en armonía con la naturaleza a la que perteneces. Se trata de vivir esta vida, esa es la cuestión. Que cada uno trate de ser lo que es. Mire usted, lo decían los griegos, hazte quien eres, hay que hacerse quien se es. Y somos distintos, cada uno, unos tienen una afición, otros tienen otro gusto, unos tienen una actitud, pero lo que sea, desarrollarlo al máximo. Cuando se habla de subdesarrollo, se está pensando en que un país está por debajo de los Estados Unidos. No, lo grave del subdesarrollo es cuando uno está por debajo de sí mismo. Es decir, cuando una persona no alcanza todo el alto nivel que podía alcanzar. Y eso pasa con toda la pobre gente que no ha tenido en su infancia y luego la oportunidad de tener una educación y una cultura y se quedan a medio vivir de mala manera como meros siervos o meras máquinas o meros instrumentos de los demás. No, no, cada cual debe aspirar a ser todo lo máximo que puede ser él con sus condiciones y de esa manera devolverá a la vida de todos la vida que ha recibido él. El arte es algo prodigioso y es dentro de la creación humana. La razón también es prodigiosa y es importante, pero el arte tiene una espontaneidad vital, consecuencia de un largo aprendizaje, no es que se invente fácilmente, y unos dotes naturales y permite obtener maravillas en la literatura, en la música, en lo que quiera. El arte es una aproximación a la profundidad del mundo. Como la religión, bien entendida, la vida espiritual es una aproximación a la profundidad del mundo. Yo leo los místicos y los místicos tienen razón. Pero también es un arte, no es un dogma. La prueba es que muchos místicos fueron perseguidos por los teólogos. Pero el problema es que si el sistema está en crisis, hay que hacer otro sistema. Pero hay que hacerlo al mismo tiempo que se deshace este. Esto es como la metamorfosis de los insectos. Usted coge un gusano de seda y lo ve moviendo el cuerpo difícilmente, que se lía luego la manta a la cabeza o el hilo a la cabeza, se convierte en un capullo y luego en una mariposa. ¿Qué ha pasado? Pues que dentro de ese capullo, al mismo tiempo que desaparecía el cuerpo y desaparecían las patas y se hundía el sistema gusano, se estaba construyendo y manejando el sistema mariposa. Los jóvenes tienen que construir el sistema mariposa y no lo pueden construir con arreglo a las reglas de los que son del cuerpo gusano.
hay quienes dicen que otro mundo es posible. Yo digo más, yo digo que otro mundo es seguro. Otro mundo es seguro. Este no seguirá permanentemente. Otro es seguro. Este se hunde como se hundió Babilonia y como se hundió Roma y como se hundió toda. Este se hunde. De modo que otro mundo es seguro. Ahora, ¿cómo será el futuro? Ahí está la cuestión. Depende de lo que en la metamorfosis hagamos con las piedras del pasado y con las ideas nuevas que pongamos nosotros. Ideas de valores nuevos, de solidaridad, de humanidad, de libertad controlada y de libertad de todos y de libertad respetuosa, de convivencia y de cooperación en vez de competitividad y de vitalidad en vez de productividad. Se trata de vivir, no se trata de producir. Producir está al servicio de vivir. Mire usted, cuando yo estudiaba economía, y no hace más que 60 o 70 años, primero muchos manuales estudiaban las necesidades humanas y después las actividades económicas para satisfacerlas. Hoy primero se produce, se inventa, se innova, se busca otro material, se encuentra y luego se busca qué se hace con él. Y se inventan medicinas y se inventa la enfermedad para la que se van a vender esas medicinas, porque de lo que se trata es de vender y de ganar dinero, no de curar nada.